Bueno, voy a explicaros la sección plana de una esfera. Antes de empezar, antes de hacer los ejercicios, el supuesto básico que son sección de una esfera por un plano proyectante y sección de una esfera por un plano oblicuo, vamos a explicar algunos de los conceptos que ya vimos en clase, pero conviene repasar. En primer lugar, siempre que seccionamos una esfera, siempre que un plano corta una esfera, en la figura producida siempre es una circunferencia, bueno, un círculo si es una superficie. O sea, perdón, si es un sólido se crea una sección que es un círculo. Pero bueno, una circunferencia siempre es la curva que produce mediante sección un plano con una esfera, siempre. Los dos supuestos más sencillos son cuando el plano es horizontal, es decir, paralelo al plano horizontal de proyección. Veis aquí el plano alfa que corta la esfera y lo que produce es un círculo, una circunferencia. Lo que pasa es que aquí la vemos como una elipse porque está en perspectiva. Si lo visualizamos en diédrico, vemos que al ser un plano horizontal, paralelo al plano horizontal, en la proyección vertical es paralelo a la línea de tierra y no tiene traza horizontal, solo tiene traza vertical, que hemos llamado aquí alfa prima, y evidentemente la sección queda confundida en la traza como todos los elementos contenidos en ese plano. Mientras que en la proyección horizontal, efectivamente, vemos en verdadera magnitud la sección como lo que es una circunferencia. Aquí veis los puntos A', B', que están en el contorno aparente de la esfera. Veis que sus proyecciones horizontales nos determinan el radio de esa circunferencia, que es la sección del plano paralelo al plano horizontal. El otro supuesto igual de sencillo es cuando el plano es paralelo al plano vertical. Aquí veis que he dibujado el plano vertical, la esfera y el plano beta paralelo al plano vertical. También, efectivamente, produce una circunferencia como sección. En este caso, aquí visualizándolo en diédrico, observamos como el plano vertical, perdón, el plano paralelo al plano vertical de proyección, beta, tiene solo traza horizontal, beta, ¿de acuerdo? Los dos puntos donde corta el contorno aparente nos dan el radio en verdadera magnitud y aquí tendríamos dibujada la sección en verdadera magnitud, ¿de acuerdo? Bueno, es importante tener presentes esos planos siempre, el horizontal y el vertical, porque cuando esos planos pasan por el centro, como por ejemplo si este plano pasara por aquí, la sección que produciría sería exactamente igual que el contorno aparente. Y esas secciones son los que llamamos ecuadores de la esfera, ¿de acuerdo? Bien, y ahora cuando el plano corta la esfera de manera oblicua respecto de los planos de proyección, o por lo menos respecto de alguno de los planos de proyección, lo que produce es nuevamente otra vez una circunferencia, solo que en este caso no se representa, como en los casos anteriores, mediante una recta en una proyección y una circunferencia en la otra, sino que puede representarse en las proyecciones como dos elipses, o como en este caso, si el plano es proyectante, como una recta, ¿de acuerdo? Y como una elipse. Para hallar la elipse hay que hacer lo siguiente. Para empezar, al ser un plano proyectante, que es el supuesto más sencillo, vamos a ver en primer lugar, directamente el eje mayor de la elipse, bueno, el eje mayor, vamos a dejarlo en uno de los ejes de la elipse, que depende de cómo esté situado el plano, pues será mayor o menor. Uno de los ejes de la elipse, que llamamos AB, ¿vale? Aquí se visualiza, se percibe en verdadera magnitud. Este eje está en verdadera magnitud, ¿de acuerdo? Con lo cual simplemente lo trasladamos sobre uno de los diámetros de la circunferencia y ya tendríamos aquí dibujado uno de los ejes de esa elipse, ¿de acuerdo? El otro eje, que lo tenemos aquí representado en perspectiva, si nos damos cuenta, ese eje, ¿de acuerdo? El eje menor en este caso, bueno, este eje, el eje CD de la elipse, o el diámetro de la circunferencia, porque es una circunferencia en realidad, aunque la visualicemos como una elipse, es una cuerda de una circunferencia, lo veis aquí en dibujado en naranja, ¿de acuerdo? De una circunferencia de sección por un plano horizontal, ¿de acuerdo? Que pasa por el centro de la curva, que llamado Q, ¿de acuerdo? Para hallar el centro de la curva, fijaros, tan sencillo como hacer la mediatriz del segmento AB, ¿de acuerdo? La mediatriz, aquí o aquí, da igual. O sencillamente trazar una perpendicular por el centro de la esfera hasta donde corte ese segmento. Ese segmento lo llamamos Q, ¿de acuerdo? Q', Q. Evidentemente, al ser ejes de una elipse perpendiculares, pues aquí tendríamos el eje que pasa por Q perpendicular al anterior. ¿Dónde estarán C y D? Pues hemos dicho que la magnitud de ese eje será una cuerda de una circunferencia, ¿de acuerdo? Bueno, un eje no, del eje en realidad diámetro de una circunferencia, bueno, pues trazamos el plano horizontal por Q, ¿de acuerdo? Y aquí nos daría el radio de esa circunferencia con centro en el centro de la circunferencia que coincide con este punto, ¿de acuerdo? Trazamos un arco, ¿de acuerdo? Con este radio de aquí, ¿veis? Esta sería una sección, sería la sección que aquí hemos dibujado en naranja, ¿de acuerdo? Esta sección
donde corta la perpendicular por el eje AB, serían los puntos C y D, el otro eje o el otro diámetro. Ya está, con eso tendríamos puntos suficientes para dibujarla. Pero también nos interesa conocer los puntos donde la sección corta al ecuador. Al ecuador, ¿veis? El ecuador pasa por el centro, ¿vale? Que esta sección coincide con el contorno aparente en la horizontal horizontal. Bien, pues donde el ecuador corta al plano proyectante o a la sección, serían los puntos M', N', M y N, ¿de acuerdo? Que trasladados sobre el contorno aparente, ¿lo veis? Aquí, M y N, nos da los puntos a partir de los cuales, como son puntos del ecuador, a partir de los cuales será una parte vista oculta. Bueno, lo dibujo así en mano alzada rápidamente. De A a C tendríamos un cuadrante de la elipse, pasaría por M y a partir de M, que ya está en el ecuador, ¿de acuerdo? A partir de M sería trazo discontinuo, pues sería parte oculta, estaría en la otra cara de la esfera, en la otra cara de la luna, ¿de acuerdo? Igual pasa en la otra parte, de A a D tendríamos otro cuadrante de la elipse, de D a N sigue siendo parte vista y a partir de N ya sería todo parte oculta, pasando por B, ¿de acuerdo? Insisto, M y N son puntos que están en el ecuador y por lo tanto a partir de esos puntos ya estamos en la parte de abajo, ¿lo veis? ¿Lo veis aquí? Todo esto para arriba es la parte vista, toda esta parte de aquí es visto y lo otro es la parte oculta, ¿vale? Bien, vamos a dibujarlo ahora ya en diédrico, una vez que lo hemos entendido. Vamos a empezar por el supuesto más sencillo, que es el de... Perdona, que quite la hoja de abajo. Ahí. El de sección de una esfera por un plano proyectante. Como hemos dicho anteriormente, el supuesto más sencillo, puesto que tenemos ya directamente representado aquí uno de los ejes, o bueno, mejor dicho, uno de los diámetros en verdadera magnitud. Sería A', B', ¿de acuerdo? Y llevamos esos puntos sobre el diámetro. A, B. Vamos a hallar, como decía, el punto Q. Bueno, lo llamamos Q porque podemos llamarlo de una forma, pero que podéis llamar como de la gana. Punto Q, que es el punto medio, el centro de la curva, el centro de la elipse, que en realidad, insisto, es una elipse porque se ve así, pero es el centro de la circunferencia de sección. Pasa por el centro de la esfera y será este punto, vamos a llamarlo Q, ¿de acuerdo? Y su proyección horizontal, o si queréis hacer la mediatría, hacer lo que os dé la gana, porque sabéis que el punto medio podéis hacerlo de muchas maneras distintas, cualquiera de ellas vale. Q. Perpendicular al eje, a B, pues tendríamos el otro eje o otro diámetro perpendicular. La posición de C y D, ¿dónde está exactamente? Bueno, pues en realidad, ya decía, hay que hacer la idea es que tenemos que dibujar un plano que pase por Q. Así. Y este sería el radio de la circunferencia. Pero en realidad tampoco hace falta hacer eso, simplemente lo he comentado para que lo entendierais, porque basta con que consideremos que este diámetro de aquí, el diámetro de Q a A' o B', ¿de acuerdo? Pero este está en verdadera magnitud, ¿de acuerdo? Es la sección en verdadera magnitud. En este caso, porque es un plano proyectante. Pues, ya digo, en este caso, porque es un plano proyectante, si no fuera así, habría que hacer esto necesariamente. Bueno, vamos a hacerlo porque si no vais a que veréis que es lo mismo. ¿Veis? La magnitud de... Bueno, debe ser la misma. Ahí. ¿Sí? Bueno. Concentro aquí, trazamos el correspondiente arco y nos dará los puntos C y D, que por supuesto aquí coinciden con Q', C', D', ¿vale? Bien, ya tendríamos los dos ejes de la elipse tal como quedaría representado la sección en la proyección horizontal. Vamos a hallar los puntos que hemos llamado M y N, que son los puntos donde la sección corta al ecuador, ¿de acuerdo? Al ecuador, y por tanto están en el contorno aparente de la proyección horizontal y no determinan la parte vista y oculta. Puntos M y N estarán aquí, ¿veis? Donde corta la sección al ecuador, M', N', y vamos a hallar ahora su proyección horizontal en el contorno aparente de la esfera, ¿de acuerdo?
Aquí estaría uno y el otro aquí. Vamos a llamar este M, por ejemplo, y este otro N. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos puntos suficientes. Podríamos hacer más puntos si queremos, hallar más puntos de la esfera para dibujar mejor, pero bueno, con el eje y los puntos del contorno aparente es más que suficiente. Haríamos el cuadrante, como hemos hecho antes, a mano alzada, procurando que quede lo más... ¿De acuerdo? Bueno, esta es una parte para no hacer demasiado largo el vídeo. Y a partir de M a B, en este sería parte oculta. ¿De acuerdo? Hacemos esta parte igualmente y este ejercicio estaría terminado. Sabiendo hacer este, podemos hacer el otro sin ningún problema.